y también el tema del resumen, ¿ya? Eso ya lo pueden encontrar en el aula virtual, en la parte de material de trabajo, ¿ya? Vamos a empezar. Bien, chicos, como les comentaba, el día de hoy vemos el tema del Poder Judicial, ¿ya? Este, a ver, un momentito, se me baja el acto, ya voy a cargar la batería. Eso te está bajando. Un minuto nada más. Ya, estamos. Bien. eh, por acá tenemos lo que es el Poder Judicial. Ya, nos dice que es el organismo autónomo del Estado cuyo fin es cumplir la función jurisdiccional o judicial. Está constituido por los diversos tribunales y juzgados y por una estructura jerárquica de estamentos que ejercen la potestad de administrar justicia. A ver, en primer lugar, hay tres poderes del Estado, ¿no? Que ya habíamos hablado anteriormente. El poder legislativo, el poder ejecutivo y ahorita estamos hablando del poder judicial. Cuando hablamos, por ejemplo, del poder legislativo, hablamos del poder del Estado, cuya función es cumplir, es elaborar las leyes en el país, ¿no? Esa es la función más principal que tiene el poder legislativo, que se elaboren las leyes en el país. Ahora, asimismo tenemos al poder ejecutivo. El poder ejecutivo está conformado por el presidente y los ministros, cuya función es, ¿no?, que se cumplan ya las leyes en el país, ¿no? O sea, y el poder judicial se encarga, como dice su nombre, judicial, se encarga de administrar justicia. Todos los poderes son autónomos e independientes. ¿Qué significa ello? Significa que los poderes del Estado ya eh, son responsables de lo que puedan hacer en cada uno de sus representantes. El presidente no puede opinar sobre la labor del Poder Judicial. Es decir, que el presidente no puede decir si está bien o está mal que la señora Fujimori lleve un proceso judicial. ¿Por qué? Porque si dice que está bien, entonces eso se tomaría como una persecución política. Si dice que está mal, eso se vería como un favoritismo político. No sé si me dejo entender. Es decir, que cada poder del Estado, ¿no?, tiene que ser autónomo e independiente. Así como tampoco el Poder Judicial, ¿no? Acuérdate que mientras el presidente tiene ahorita inmunidad, ¿qué significa ello? Significa que no puede ser procesado, salvo por otros delitos, como por ejemplo de traición a la patria, que en este momento pues, el presidente puede hacer, ahí sí es suspendido. Pero por eso es que la señora Fujimori, en esta última candidatura, lo que hacía era llegar al poder para, por 5 años, como se dice, este, sus juicios como estén como si estancados. ¿Por qué? Porque el presidente goza de inmunidad, ¿no? Ahora, eso significa que el poder del Estado, ya, el poder judicial, ahora, acá hay una parte que dice más, dice, está constituido por diversos tribunales y juzgados. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuáles son esos tribunales? Los tribunales están de esa manera, los que están acá. Acá están los tribunales. De la Corte Suprema, la Corte Superior, los juzgados especializados o mixtos, los juzgados de paletrados y los jueces de paz. Todos ellos conforman, ¿no?, los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia lo conforman todos ellos. ¿Cuántos son? Son 5.
Pero ¿sabías que hay uno que se encuentra en los lugares más alejados del país? Por lo tanto, el último órgano de justicia es este. El primero, como se dice, el máximo es la Corte Suprema y el mínimo es los jueces de paz. Ellos se encuentran en zonas rurales, ellos se encuentran en lugares alejados, ellos se encuentran en centros poblados, ¿no? En donde no llega, ellos no son abogados, ¿ah? Los que están acá, los señores jueces de paz, no son abogados. Ellos vienen a ser elegidos por el pueblo, ¿no? La misma población es la que los elige. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, ellos administran justicia en esos lugares. Luego viene lo que es jueces de paz. Ellos, de los jueces de paz hasta la Corte Suprema, debieron estudiar derecho. Debieron estudiar derecho. Es decir, debieron estudiar abogacía. ¿Ya? Entonces, por ello se dice que está conformado por tribunales y juzgados. Ahora, y por una estructura jerárquica. La estructura jerárquica vendría a ser la pirámide, ¿no? Vendría a ser la pirámide, ¿no? Si yo te pregunto, máximo órgano del Poder Judicial, la respuesta va a ser Corte Suprema. Si yo te digo el último órgano del Poder Judicial, sería los juzgados de paz, ¿ya? Ahora bien, vamos a hablar de las características del Poder Judicial. Dice, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. La potestad de administrar justicia emana del pueblo. ¿Qué significa ello? Si- sin- significa, ¿ya? Profe, ¿qué significa? ¿Que el pueblo haga justicia? Bueno, en cierto modo se entiende de esa manera. Se entiende de esa manera. ¿Qué significa ello? No sé si ustedes hayan visto, no sé si ustedes hayan visto ya lo que es una obra o hayan leído lo que es una obra de un escritor español, Lope de Vega. Él tiene una obra que prácticamente hace referencia a la administración de justicia que el pueblo hace con sus propias manos. Esta obra se llama Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra, ¿ya? Que relata, ¿ya? Eh, los abusos que hace el gobernador en ese pueblo. El pueblo se llamaba Fuente Ovejuna. Entonces, uno de los abusos en donde el pueblo ya no acepta es que el gobernador viole a una de las campesinas del pueblo. Cuando el gobernador viola a las campesinas del pueblo, a una de las campesinas del pueblo, lo que hace el pueblo es levantarse. Lo que hace el pueblo es ir y lo llega a matar, lo llega a linchar al gobernador. Entonces las autoridades, ¿no? Comienzan a investigar sobre el hecho y la muerte del gobernador. Y cuando preguntaba, las autoridades judiciales preguntaban quién había, quién había matado al gobernador, el pueblo le respondía Fuente Ovejuna. Entonces, ¿quién era Fuente Ovejuna? Fuente Ovejuna era el pueblo. El pueblo es el que había tomado justicia por sus propias manos. Entonces, quizás nosotros también en algún momento, quizás nos sentimos un poco como se dice, eh, ofuscados, molestos con las noticias que suceden a diario, cuando escuchamos o vemos o leemos que han matado a un universitario, han matado a un padre de familia, han matado a un trabajador, ¿no? Por haberle robado el celular, su billetera, su dinero, ¿no? Entonces vemos que ese delincuente, ¿no? Lo matan. Es como, por ejemplo, hace unas semanas vi en una noticia que
un delincuente había subido a robar en un carro, en un bus, y el delincuente en, en su, en su vida es atrapado por uno de los pasajeros. Y los pasajeros, como ven que esta persona lo atrapa, hace que se caiga, ¿no? En el mismo carro, y luego se avalanchan otros pasajeros que estaban dentro del carro y comienzan a darle pues su merecido dentro del ómnibus. Entonces, si te das cuenta, el pueblo puede llegar a más todavía, puede llegar hasta matarlo, ¿no? Pero siempre y cuando el pueblo se una, porque si el pueblo lo hace una persona, obviamente esa persona va a llevar un proceso judicial. Y es lo que pasó en ese pueblo llamado Fuente Ovejuna, que nadie dijo yo lo maté o él lo mató, sino cada vez que preguntaban esas autoridades judiciales, las personas decían que era Fuente Ovejuna. Entonces, ¿quién era Fuente Ovejuna? Era todo el pueblo quien había tomado justicia por sus propias manos. Entonces, esta definición hace referencia a ello, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Pero esto es algo teórico nada más, porque en la práctica quien hace justicia no es el pueblo, el que hace justicia es el poder judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y las leyes. Cuando hablamos de los órganos jerárquicos, hablamos de esta pirámide que ya te lo acabo de mostrar hace unos instantes. Esa es la pirámide. Esta pirámide es la estructura, esta es la jerarquía, ¿no? Del Poder Judicial. Ellos son el máximo órgano de justicia. ¿Cómo se llama el máximo órgano de justicia? Se llama la Corte Suprema, ¿no? A veces hay personas que son sentenciadas a cadena perpetua o a 25 años de prisión por este juzgado, los jueces especializados. Pero sin embargo, pero sin embargo, el abogado de este delincuente, de este violador, no se queda, o puede ser también, ojo, puede ser también que esa sentencia puede hacer que esa persona sea inocente. Tantos casos que también hay en el país de personas que han estado en prisión 2, 3, 5, 10 años y al finalizar se han declarado, y al finalizar esas personas eran inocentes. ¿Quién le va a devolver esos años perdidos? Obviamente que hay una indemnización, se le indemniza a la persona, pero imagínate, estar encarcelado 5, 10 años siendo inocente, ¿no? Y hay casos, ¿ah? Hay casos y hay casos de que el Poder Judicial ha actuado de manera injusta, no ha administrado justicia de manera correcta. Pues sin embargo, hay también situaciones en donde a veces se le pide 25 años de prisión y eso se puede apelar. ¿Se apela a dónde? A la Corte Superior. Y la Corte Superior determina que sí, es 25 años de prisión. Y el abogado apela a otra instancia, a la última instancia, que es la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema determina que es culpable y que debe cumplir esta persona por violación 25 años, entonces ya no hay nada que hacer, ¿ah? Porque se tiene que cumplir lo que diga. O sea, si te das cuenta, cuando yo hablo de que se puede apelar, ¿no? A un rango superior hasta llegar a la Corte, eso se llama pluralidad de instancias. Y ese proceso no te dura un mes, te dura años, porque ya está demostrado que en el Perú la justicia es lenta. La justicia es lenta, ¿no? Entonces, eso se llama cuando hablamos de la, los órganos jerarquizados, ¿no? Cuando, cuando la persona es inocente, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, mi esposa siempre en las noches ve un programa que es Andrea, creo que, bueno, yo casi no veo porque paro, paro en clase a veces en las noches, pero a veces el tiempo que a veces tengo disponibilidad,
ahí escucho los casos que pasan, no sé si serán ciertos, no sé si serán verdaderos, o perdón, falsos. Este, y escuché la vez pasada que estaban pasando el programa de una persona, de un padre de familia, que había sido denunciado por su expareja porque no le pasaba pensión a sus hijas. Entonces, como no le pasaba, ¿no? Se le había acumulado el monto y la policía lo llegó a capturar y lo metieron a prisión, creo que 2 años estuvo en prisión o año y medio, no recuerdo bien. Y estaba yendo en este caso, la persona ya había salido, había pagado, ¿no? Bueno, y había acudido a este programa para poder hacer la prueba de sangre, para poder determinar si él era el verdadero papá. Entonces, el resultado de la prueba fue que ese señor no era el padre de esta pareja. O sea, no era el padre de la niña. Entonces, si te das cuenta, es un acto injusto. Es un acto injusto. Estuvo un año, año y medio, 2 años en prisión. ¿Ah? Estuvo ese tiempo. Un año y medio en prisión. En ese caso, la persona puede denunciar al Poder Judicial, ¿no? Denunciar al Poder Judicial, ¿no? Bueno, en ese caso también la señora tuvo que sacar ya tiene que mover los documentos, mover los documentos para que, para que él ya no aparezca como padre de la niña. Y el Poder Judicial tiene que indemnizarlo, tiene que pagarle, ¿no? Tiene que darle una reparación civil, se llama ello, ¿no? Por haber causado que haya estado en prisión entre 1 a 2 años. Lo que pasa que él la firmó, o sea, él nace la niña ¿no? Supongo que la firma, o sea, le pone su apellido, pero él en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, él nos dice este señor que dudaba que era la niña, dudaba que era su hija, perdón, que era su hija, dudaba. Entonces, él decide, ¿no? Él decide, bueno, no pasarle pensión de alimentos, pero igual la niña aparecía con sus apellidos. Entonces, como no pasaba alimento, no pasaba pensión, no pasaba dinero, lo que hace la madre es denunciarlo por alimentos. Entonces, la sentencia fue que el señor tenía que pagar, ¿no? Este, un monto, ¿no? Creo que era más de 10.000 soles, ¿no? Para que para que pueda, como se dice, el tiempo que no le había pasado. Entonces, la policía lo llega a detener y y si hay prisión por deudas de alimentos. La constitución dice que hay prisión por deudas de alimentos. Entonces, este señor es llevado a prisión. ¿Cuál era su única salida? Pagar. Pero como no tenía dinero, tuvo que quedarse el tiempo hasta que sus familiares reúnan esa cantidad y puedan ir a pagar y lo dejen en libertad. La única forma en que una persona pueda salir de prisión es que sea por alimentos, es pagar la deuda alimentaria. Ahora, este señor ya, pues, ¿no? Después de que salir de prisión, de pagar su deuda, no, quiere ir al programa. El programa saca pruebas de sangre, tanto a él como a su hija, a la que no era su hija. Y pues el resultado fue que no era el verdadero padre. Entonces, es un caso en el cual, ¿no? Este, el Poder Judicial, en esos casos, cuando la persona estuvo en cárcel de manera equívoca, el Poder Judicial le puede dar una reparación. Y mira, también hay casos en donde a veces, este, la persona es metida en prisión por haber cometido un delito que no ha hecho.
Por ejemplo, el homicidio, el matar, el culpar a alguien, ¿no? El culpar a alguien, de haber matado a una persona, que esté en prisión, y luego se dan cuenta que no fue ella, pero para eso las pruebas tienen que ser contundentes, ¿no? Hay muchos casos en el Poder Judicial que hay de esa manera, ¿no? A ver, dice, ya, ya acabamos esta parte. Acá tienen en la imagen, antes, ustedes están viendo acá en esta imagen, ustedes están viendo lo que es el Poder Judicial. Así es. Si ustedes tienen oportunidad de algún día visitar el centro de Lima por la avenida Bancay, van a poder observar. En este lugar están acampando en la parte de al frente, en la parte de al frente hay como este, un óvalo grandazo, donde aquí están acampando los fujimoristas. Pero yo entiendo que esa gente, no sé, mira, te digo algo, el que va a emitir el que va a emitir un resultado final es el Jurado Nacional de Elecciones sobre el próximo presidente. Pues el Poder Judicial ya dije que es autónomo e independiente, así como el jurado también es autónomo e independiente. Y si el jurado declara al señor Castillo como ganador, el Poder Judicial no tiene nada que hacer ahí, porque es una decisión del jurado, de los resultados que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, inclusive, ya abogados del Fujimorismo hace unas semanas han puesto una denuncia, ¿ya? Para que las elecciones sean nulas. ¿Y qué es lo que ha hecho el Poder Judicial? Que es infundado, es decir, que no tiene fundamento su denuncia, porque lo que determina el Jurado Nacional de Elecciones, lo que determina el Jurado Nacional de Elecciones, no le compete al Poder Judicial, no le compete al Poder Judicial. Entonces, igualmente, hace unos 2 días, 3 días, los abogados fujimoristas han demandado ante el Poder Judicial que, el, que la proclamación del nuevo presidente sea ilegítima. Pero si ya tenemos un antecedente donde el jurado les dijo a estos señores, a estos abogados, les dijo que, que no puede anular elecciones, entonces, entonces algo parecido va a suceder, que el Poder Judicial no puede, no puede impedir la proclamación del nuevo presidente. Eso es lo más lógico que le va a responder el Poder Judicial, ¿ya? Los que están ubicados por ahí, cuando vean el centro de Lima y vean esta estructura, ustedes automáticamente tienen que recordar esta clase y decir, mi profe de cívica me dijo que es del Poder Judicial, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver acá. Ustedes quizás ya lo conocerán a este señor, a ambos señores lo conocerán. Ambos son abogados. ¿Qué se necesita para ser abogado? ¿Haber estudiado qué carrera? ¿Mm? ¿Qué carrera se necesita? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se necesita para estudiar o para ser abogado? Vamos a ver, derecho, exactamente. ¿Alguien aquí tiene esa curiosidad o quizás ya tiene pensado que quiere ser abogado? ¿Ah? ¿Alguien de la sala? ¿Alguien de ustedes? ¿Mm? O quizás tienen familiares, ¿no? Quizás tienen primos, o quizás sus hermanos, o quizás sus tíos, o quizás un conocido que es abogado, ¿no?
Bueno, les comento sobre esta parte, ¿ya? Diferencia entre un fiscal y un juez. Ustedes ya saben que este señor es un fiscal que ha venido investigando actos de corrupción sobre el fujimorismo. Su nombre es José Domingo Pérez, ¿cierto? José Domingo Pérez. Los fiscales en el país tienen la función de investigar todo tipo de delito, ¿ya? Todo tipo de delito, ya sea el delito de violación, ya sea el delito de corrupción, ya sea el delito de lavado de dinero. Lavado de dinero o lavado de activos es cuando el dinero este, es ilegal, pero lo hacen pasar como si fuera, como si fuera legal. Es decir, un ejemplo, mira, tú sabes que el dinero que viene del narcotráfico es ilegal, ¿no es cierto? Es ilegal. Ese dinero, ese dinero viene, obviamente, por vender droga, ¿no es cierto? Ese dinero, imagínate que yo no tenga nada, o sea, yo absolutamente soy un pobre diablo, no tengo nada, y sin embargo, me vuelvo narcotraficante, o sea, vendo droga al exterior, y de la noche a la mañana tengo mucho dinero, y ese dinero constituyo una empresa, constituyo, por ejemplo, un colegio, o sea, de no tener nada, al siguiente año ya tengo un colegio construido. Ese es lavado de dinero o lavado de activos. Dinero que se utiliza de manera, que viene de manera ilegal, ¿no? Y lo utilizo, pues, y lo utilizo para que sea, o sea, como se dice, lo hago pasar como de manera legal. ¿Qué sería legal? Que tenga, como se dice, un colegio de noche a la mañana. Esos casos se encarga de investigar los fiscales. También los fiscales se encargan de investigar los delitos por violación también. Por ejemplo, cuando en la mañana estaba viendo, en la mañana, una noticia por Facebook Watch, de La Exitosa, creo que era, ¿sí? Que estaban transmitiendo en vivo, que en la madrugada había un auto había atropellado a una persona que tenía un triciclo, que se asumía que era un jardinero. Lo había atropellado en la Panamericana Norte. Entonces, obviamente, cuando llegan, primero llegan los curiosos o las personas que están por ahí que se acercan, ¿no? Para auxiliar a la persona, aunque muchos no la auxilian, muchos también roban lo que encuentran en ese momento. Entonces, los primeros que llegan pueden ser los policías o pueden ser los serenos. Y lo primero que hacen es acordonar la zona. Es decir, donde ha sido el accidente, lo acordonan con cinta amarilla para que la persona no pueda ingresar. Y más aún si hay un cadáver, más aún si hay muertes. Este señor el conductor del auto, me parece que hubiera estado borracho porque la periodista reportaba que había encontrado se veían dentro del auto se veían lo que son latas de cerveza. Entonces, este señor, el de triciclo, ya había fallecido porque su cuerpo estaba al costado de la berma. Entonces, lo primero que tienen los policías acordonar la zona. Y luego tiene que llegar el fiscal. El fiscal de turno es el que va a levantar el cadáver, porque ese es un homicidio, matar a alguien, ya sea por un accidente. Y más aún, mira, esta persona está borracha. El fiscal va a tener que investigar ese delito, ¿no? Y una de las pruebas es que, pues, ¿cuál va a ser las pruebas? Que está borracho, que, que le tome fotos a las botellas, latas de cerveza que encuentre.
Ahora, esa víctima, esa persona que ha fallecido, se va a dar el levantamiento del cadáver. La van a tener que llevar a la morgue para que le haga la autopsia. Ahora, los familiares de este pobre hombre van a tener que conseguirse un abogado para que este sujeto, este señor, este responsable, pueda, pueda someterse a la justicia y así le dé una indemnización. Bueno, el dinero el dinero obviamente no, ya no se puede hacer nada porque está fallecido, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, los fiscales son los que van a investigar los delitos. Ahora, este sujeto, esta persona que del auto, el dueño del auto, también tendrá que buscarse un abogado para poder ejercer su defensa. Y los familiares de la víctima también van a tener que tener un abogado para poder acusar a este señor que presuntamente ha estado manejando en estado de ebriedad. O sea, si te das cuenta, tenemos por el lado, y lo otro tenemos al juez, pues, el juez. El juez es el que va a escuchar los testimonios, los alegatos. Acá tenemos a un juez muy conocido, Richard Concepción Carguancho. Los jueces en el país se encargan de, bueno, primero son la máxima autoridad de justicia de un tribunal de justicia. Los jueces se encargan de emitir sentencias. La sentencia de un procesado puede ser culpable o inocente, pero todo depende de quién, depende del fiscal. Entonces, sí, ojo, que estos fiscales también pueden ser corruptos, ¿ah? Imagínate que en el peor de los casos, que la persona que ha matado a este pobre hombre le dé dinero al fiscal que esté a cargo de su investigación. Este fiscal, si le da dinero, esa persona que está, que ha matado en presuntamente estado de ebriedad, si le da dinero y no le da pues 1.000 soles, 2.000, le dará tus 20, 15.000, 25.000 soles al fiscal. O el fiscal también se lo puede repartir con el juez que lleva el caso. Entonces dime tú, estos señores, tanto del Ministerio Público, porque este señor labora en el Ministerio Público, y este señor, los jueces laboran en el Poder Judicial. Dime tú, ¿habrá justicia en ese caso? ¿La justicia será correcta en ese caso, sabiendo que este presunto señor que estaba manejando su ebriedad los corrompió? ¿Qué dices? No, no es cierto. La justicia no se daría de esa manera, porque ya hay un acto de corrupción. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que si se llega a detectar caso de corrupción, estos señores jueces o fiscales pueden ser destituidos. Ahora, mira, yo ya te dije que para ser juez o fiscal se necesita haber estudiado, ¿no es cierto? Se necesita haber estudiado. O sea, una persona, ¿ya? Cuando acaba su carrera, ¿ya? Una persona cuando acaba su carrera de derecho, puede decir, y ahora, bueno, ya acabé de estudiar. Ahora dice, bueno, yo quiero tener mi propio estudio jurídico. O sea, yo quiero trabajar de manera particular. Yo quiero que me llamen para yo asumir casos. Entonces, esta persona puede trabajar de manera particular. Ese es uno de los casos. O quizás dice, bueno, pero si yo quiero trabajar para el Estado, si quiero trabajar para el Estado, si yo quiero trabajar para el Estado, entonces
¿qué es lo que hago? Postulo porque tengo que postular al Estado para ser juez o fiscal. Ya saben cuál es la diferencia. ¿Sabes? Pero antes de postular se necesita nuevamente ellos que vayan a la Academia de la Magistratura. La Academia de la Magistratura, ahí se van a preparar los futuros jueces y fiscales. Por medio de 6 meses estar yendo a la Academia de la Magistratura. Una vez culminado, la Junta Nacional de Justicia lo convoca para un examen, para la selección de los que van a ser en el futuro jueces y fiscales. Entonces, aquí tenemos dos instituciones. La academia, que pertenece al Poder Judicial, los va a preparar. Es como, por ejemplo, uno se prepara para postular a una universidad, o se prepara en una academia, ¿no es cierto? Una academia. Pero en la academia APO, por ejemplo, no te preparas ahí. Pues, sin embargo, ¿quién va a hacer el examen? ¿Quién va a seleccionar? Lo selecciona la Junta Nacional de Justicia. Anteriormente no se llamaba así, se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ya? Ahora, la Junta Nacional de Justicia, esos señores seleccionan a los que van a ser futuros jueces y fiscales. Ahora, ¿qué más? Así como los selecciona, así como los nombra, también los puede votar, los puede destituir del cargo. Hace poco nada más ha destituido a un señor miembro del Jurado Nacional de Elecciones. No sé si te recordarás a quién ha destituido hace poquito nada más, hace unos días o hace unas semanas. Uno que estaba dentro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Te acuerdas? ¿Quién era ese señor? ¿No? ¿Te acuerdas quién era? Que estaba dentro del jurado y que no estaba haciendo bien su trabajo porque es un cuello blanco. Un cuello blanco viene a ser una persona que está ligada a la corrupción. Vamos a presentártelo, ¿ya? Al cuello blanco. El de acá, mírame. Luis Arce Córdoba. Ese señor estaba dentro del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado está conformado por 5 miembros, pero solamente se llegaron a elegir 4 miembros. Ese señor tiene audios con otro señor, con otro, mira, con uno más corrupto todavía. No sé si te recordarás de este. ¿Te acuerdas de este? ¿Quién es este señor? Inostroza Pareachi. Mira, ambos, tanto Pareachi como Arce, y hay otros más también, ellos hace unos años atrás han estado aquí, mira, ve, han estado dentro del máximo órgano de justicia del Poder Judicial. Han estado aquí, mira. Ellos han estado aquí en la Corte Suprema. Ellos han sido jueces supremos. Pero desde que se revelaron audios, de ese señor, ¿no? Desde que se revelaron audios de ese señor, porque el señor decía que era la señora K, ¿no? También Walter Ríos también es otro, pero Walter Ríos es un juez superior. Ellos son jueces supremos. Los jueces supremos son de mayor rango. Los jueces supremos son los jueces, como se dice, son los máximos dentro del Poder Judicial. Es la máxima autoridad. A el señor, bueno, aparte de que tener su audio con la señora K, ¿no? Vamos, vamos a poner acá audios. Vamos a escuchar algunos audios, ¿ya? Que él tiene.
Vamos a ver acá, ¿ah? Vamos a escuchar un audio. Ah, pero no se escucha, ¿no? ¿Se escucha? No, no. No se escucha, profesor. Ya, ya. Voy a, espérate, me estaba olvidando. Ya. Me avisa si se escucha, ya, a ver, ahora. Unión con una persona que denominan la señora Sí se K. escucha, ¿no? Aló, doctor. Sí, hermanito, te escucho. Estoy aquí en Uruguay. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va la cosa? Me llamó la señora Ya. y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con usted en mi casa. ¿Cuál señora, hermano? Así en forma genérica. ¿Señora qué? Acá. La que usted fue a su casa, pues, y le dio, caramba. La del caramba. De la fuerza número 1. Señora, bueno, no sé quién será. ¿A qué hora sería mañana? A la 1. Es Ya, la, caramba, ¿cómo le di? Con la K. Ah, ya. Ya te entiendo, ya te entiendo. Sí. Mañana a la 1. Ya. Bueno, tendré que entonces suspender una reunión. A mí me Sí. gustaría que sea a las 11, pregúntale si puede. A las 11. De la mañana, sí. Porque a la 1 tengo un almuerzo ya programado. Ya, Consúltele y de acuerdo a eso me dice. ya pues. ¿Sabe de quién le digo, no? Sí, ya sé quién es, ya sé. Sí. Ya sé. Ajá. Sí. Ya, pues. Sí, yo le Ya, sugerí ya. más bien, yo le sugerí. Ya. Yo le sugerí Ya. que sea en tu casa. Sí. En mi casa a las 11. Sí, ahorita le ¿Ya? digo. Ya. Aparte, Vean las informaciones, iniciando una espérate. Bueno, más audios, panorama difundido. Ahora, no solamente tiene ese audio, también tiene otros audios, señor. No es el mismo. Quiero decir lo siguiente. Soy un juez de carrera. Un juez que tiene más de 30 años con una trayectoria intachable. Soy un juez sometido a la Constitución y la ley. Soy un juez que protege los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de los más de 30 millones de peruanos. Como tal, en mis decisiones durante más de 3 décadas, siempre he sido respetuoso de la ley y la Constitución y los derechos humanos. En esta oportunidad, denuncio la grave vulneración, la violación de mi derecho fundamental del secreto a las comunicaciones, por cuanto ha sido levantada por un juez incompetente y por una fiscal incompetente. Pero hay algo más grave. Ya, miren, ya. Son algunos de los audios, ¿ah? Hay otro audio de donde habla, hay otro audio donde habla sobre, lo llaman y él pide, y le piden que hay un caso de una niña que había sido violada y le están pidiendo, ya, le están pidiendo para que ese sujeto le rebaje la pena, o sea, en nuestro Zapayachi le pueda rebajar la pena. Entonces estábamos en esta parte, ¿verdad? Estábamos en la parte del fiscal y el juez. Ya. Ahora, cuando hablábamos de juez o fiscal, ya sabes cuál es la función que tiene cada uno.
El juez emite sentencias y el juez labora en el Poder Judicial. Ahora, la ley les prohíbe que hagan dos cosas. ¿Cuáles son las cosas que la ley le prohíbe a estos señores? La ley les prohíbe que sean parte de un sean o hayan participado en un partido político. ¿Y saben por qué? Porque si fueran de un partido político, estos señores actuarían de manera imparcial. Imagínate que estos señores anteriormente hubieran sido de Fuerza Popular, o sea, hubieran sido del partido de los fujimoristas. ¿Hubieran actuado de manera correcta? Lo más probable es que no, ¿no es cierto? Por eso les prohíben a todos los jueces y fiscales que no tengan una participación en política. Ahora, lo otro es que estos señores, aparte de que no deben participar en política, también se les está prohibiendo que se declaren en huelga, ¿no? Que se queden en, es decir, que no, que la huelga que es un mecanismo en donde se protesta para defender un derecho laboral. La Constitución les prohíbe que participen en una huelga. Pero hay casos en donde a veces el Ministerio Público o el Poder Judicial sí da huelga. Los que se van a huelga no son los jueces ni tampoco los fiscales. Los que se van a huelga son trabajadores. Puede ser un trabajador administrativo, puede ser un trabajador de limpieza, o puede ser otro tipo de trabajadores, pero no se pueden ir a huelga tanto los jueces como fiscales. Lo que sí le permite a estos señores es que sí pueden trabajar en sus tiempos libres como profesores universitarios. Quizás más adelante alguien se decida por estudiar derecho y quizás los últimos ciclos o los primeros ciclos de su carrera estudie mayormente en las tardes o en las noches. ¿Y por qué, profesor? Porque en las mañanas muchos de los jueces y fiscales se encuentran en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Y en las tardes ellos tienen tiempo libre y lo dedican a dictar en universidades públicas o privadas, ¿no? Y también el Estado tiene que pagarles bien, pues. Tiene que tener un salario idóneo a su profesión. ¿Y por qué tiene que ser idóneo a su profesión? Tiene que ser idóneo a su profesión para que estos señores no caigan en acto de corrupción. Pues ellos no pueden ganar 900 soles. Ellos deben estar ganando aproximadamente, dependiendo el tipo de juez que sea, ¿no? Por ejemplo, los jueces supremos ganan más de 30,000 soles. Los jueces superiores deben estar entre 20,000 a 15,000 soles. Y los otros jueces deben estar entre 6,000 a 12,000, 10,000 soles. ¿Ya? Entonces, ellos son diferentes entre un juez y un fiscal. Ahora, por acá tenemos, por ejemplo, la estructura del Poder Judicial. Tenemos acá, ya, la Corte Suprema, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, la Corte Superior. Como te digo, el máximo órgano son ellos. O sea, Inostroza Pareachi, Luis Arce, Walter Ríos. Bueno, Walter Ríos es juez superior, pero los dos primeros, Inostroza y Luis Arce, ellos son jueces supremos. Entonces, por acá tenemos a la Corte Suprema de Justicia. La sede de la Corte Suprema está en Lima, la capital, que es la capital de la República, en Lima. ¿Ya? Es decir, está en Lima. Lima. Jurisdicción, dice, ellos administran justicia en todo el territorio nacional, constituido por salas civiles, penales y constitucionales. Constituye el órgano máximo del Poder Judicial, por eso está en la cúspide, por eso está en la parte de arriba, órgano máximo. Lo conforman 16 jueces supremos.
De los 16 jueces supremos, obviamente ahorita tanto a Luis Arce lo han votado ya del Poder Judicial. Luis Arce ya no es juez supremo, al igualmente que Inostroza Pareachi, ya no es juez supremo. Los han votado por sus actos de corrupción. Un alumno me preguntaba, profesor, ¿y por qué se le llama cuello blanco? Si te das cuenta, todos los que trabajan con saco y corbata, ¿no? Mayormente utilizan camisa blanca, ¿no? Y obviamente son hombres que trabajan con este tipo de digamos, su vestimenta es ir a trabajar de manera formal. Por eso la policía, la DIVIAC, les puso los cuellos blancos, ¿no? Entonces acá dice, lo conforman 16 jueces supremos. Hoy en día, esta señora que está acá, o sea, así como hay un presidente del Congreso, así como hay un presidente del Ejecutivo que es Sagasti, también hay un presidente del Poder Judicial y es esta señora. Esta señora lo han elegido estos 16 jueces. Ella es una juez suprema y lo han elegido estos señores para que sea la presidenta del Poder Judicial. ¿Cómo se llama? Se llama Elvia Barrios Alvarado. El presidente de la Corte Suprema también es el presidente del Poder Judicial. O sea, la señora es presidenta del Poder Judicial y también es presidenta de la Corte Suprema. Es como también decir que el presidente del Poder Judicial es la presidenta de la Corte Suprema. O también es mismo decir, el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Poder Judicial. El tiempo de duración del cargo de presidente del Poder Judicial es de 2 años. Es de 2 años. Por ahí me decían, profe, ¿y se puede prolongar? ¿Se puede, como dice, puede seguir postulando? Exactamente, sí puede postular. ¿Ya? Entonces ya sabemos que esta señora es la presidenta del Poder Judicial. Ahora, más abajito aparece la Corte Superior de Justicia. Las sedes se encuentran en las capitales de los distritos judiciales que señala la ley. Un momentito, ¿cómo así, profe? Si yo te pregunto, Lambayeque, en Lambayeque, ¿qué? ¿Será una provincia? ¿Será una región? ¿O es una región? ¿Lambayeque qué es? Lambayeque es una región, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, Lambayeque tiene su propia administración de justicia, que se llama la Corte Superior de Lambayeque. Así como lo tiene Callao, así como lo tiene Limasur, así como lo tiene por acá tenemos Callao, Limasur, La Libertad. Entonces, si te das cuenta, en todas las regiones va a haber cortes superiores, en todas las regiones. En todas las regiones del Perú hay cortes superiores, en todas. Entonces, hablamos de ¿cuántas regiones? 25. Dice, actualmente existen 27 cortes superiores de justicia. ¿Y por qué 27? Porque en Lima hay 2, una que está en Lima Norte y la otra que está en Lima Sur. El máximo órgano de justicia de una región no es la Corte Suprema, sino es la Corte Superior. Cuando te digan máximo órgano que administra justicia a nivel nacional, ahí sí marca Corte Suprema. Pero sin embargo, cuando te pregunten máximo órgano de justicia en una región, es la Corte Superior. ¿Por qué dice acá Corte Superior de Lima Sur? Porque como Lima tiene una población la mayor cantidad de habitantes en todo el Perú, y Lima tiene muchos distritos, 43 distritos, por ejemplo, lo han separado. Oye, va a haber una Corte Superior de Lima Sur. Esa Corte Superior de Lima Sur va a integrar todos los distritos que están al sur de Lima. ¿Y cuáles son? Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Entonces, ahí tenemos. Por eso hay 27. ¿Ya? 27. Ellos administran justicia, algunos también le llaman en la capital de los distritos judiciales. Los jueces especializados y mixtos. ¿Ya? Los jueces especializados y mixtos. ¿De qué se encargan estos señores? Estos se encargan de administrar justicia en las capitales de las provincias y donde señala la ley. Por ejemplo, ¿por qué se le llama civiles? Un juez civil es el que abarca temas sobre casos de violencia, no, por ejemplo, demanda de alimentos. Un juez penal es el que trata temas sobre violaciones. Un juez agrario es el que debate temas sobre temas agrícolas. El de trabajo, por ejemplo, es cuando despiden a una persona de manera arbitraria de su trabajo, de su centro de labores. Y los de menores, estos abarca temas como, por ejemplo, a veces hay menores de edad que cometen delitos, como por ejemplo los sicarios menores de edad. Entonces, si te das cuenta, aquí se han especializado estos jueces. Y por acá tenemos los jueces especializados, acá ya está. Los jueces, ¿está? El juez de paletrado, ellos se encuentran en cada distrito. En el Agustino debe haber un juez de paletrado, igualmente en Villa El Salvador. En todos los distritos de Lima y en todos los distritos de Lima del Perú hay un juez de paletrado. ¿Ya? Este debe ser abogado. Pues sin embargo, ¿en qué difiere? ¿En qué se diferencia de un juez de paz? El juez de paz es básicamente un juez de conciliación facultado para proponer alternativas de solución a las partes a fin de facilitar la conciliación, pero les está prohibido imponer un acuerdo. La diferencia es que este señor es abogado, este señor no, como ya te expliqué anteriormente. Este lo elige el pueblo, a este lo selecciona la Junta Nacional de Justicia. Dice, son jueces que provienen de elección popular, como te dije, los elige el pueblo y no requieren ser abogados. ¿Por qué no? Porque hay muchos casos de que no son abogados, son campesinos, ¿no? Son campesinos los mismos jueces de paz. Se establecen en todo centro poblado que alcance el volumen demográfico. Ellos se encuentran en los centros poblados o en zonas rurales. Ahí administran justicia. Y es la última instancia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahí tenemos a los jueces de paz. La tarea de la solución de energía número 12, aquí están, son 10 preguntas, y la domiciliaria va a ser la 135, ¿ya? Entren a su temático para que puedan resolver, ¿ya? El examen está